Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Todo muy bien, gracias a Dios. Hemos disfrutado de otro precioso día que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Siempre agradecido a Dios, dándole gracias a Dios por la vida, por la salud, por un nuevo despertar, por la presencia maravillosa del Espíritu Santo que nos guía por los caminos correctos que nosotros debemos transitar. Amén. Debemos abrir bien nuestros oídos, escuchar la voz del Espíritu y caminar conforme la dirección que Él nos marca para saber que la presencia de Dios siempre estará con nosotros. Hoy la palabra se encuentra en el libro de Sofonías, en el capítulo 3, y lo vamos a meditar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sofonías significa, el nombre Sofonías significa Jehová oculta. Sofonías era el tataranieto del rey Ezequías y profetizó sobre la ira del Señor. Pero todo este mensaje que comienza con la ira del Señor termina con grandes promesas para los fieles, para los hijos de Dios. Así que vamos a meditarlo ahora en el nombre de Jesús. Y dice así, versículo 1: Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ellos son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos, que no dejan huesos para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo y no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Amén. Esa era la condición que se encontraban los sacerdotes, que se encontraban los líderes religiosos. Esa es la condición que se encontraba. Pero en medio de toda esa maldad, esa iniquidad, esa rebelión, el Señor dice que Dios es justo y que sacará a luz, ¿sí? Sacará a luz toda su justicia. Pero dice que los perversos no tienen vergüenza. Cuánta realidad, ¿no es cierto? Cuánta verdad y cuánto se asemeja a lo que estamos aconteciendo en esta fecha también, ¿verdad? Cuando la iglesia totalmente camina en una liviandad, la mayoría, lamentablemente, la mayoría de las iglesias están en estas condiciones, ¿sí? Sus sacerdotes, los líderes que caminan conforme el mundo, que han introducido el pecado en su vida, en sus hogares y en las iglesias. Pero dice la palabra que el Señor traerá a luz todo lo oculto, el Señor lo traerá a luz. Pero nos notifica a nosotros que aunque toda la maldad y todos sus sacerdotes y todos sus líderes prevaricaron, fueron contra Dios, contra las leyes de Dios, Dios se mantiene justo en medio de ellos y hará justicia el día que el Señor levante su mano con todo su poder. Entonces Dios va a hacer justicia con los malos y va a recompensar al pueblo justo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 6 dice: hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello, por lo cual los castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Qué cosa, ¿no es cierto? Con tantas señales que el Señor hizo, derramó su ira sobre ellos, pero así todos se acercaban a Dios en apariencia, pero sus corazones siempre estuvieron lejos de Dios. El versículo 8 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgar, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Qué bueno que es esto. Dios está preparando
un remanente. Un remanente, dice, donde Él va a devolver la pureza de labios. Quiere decir que un remanente que se va a entregar a Dios, un remanente que va a adorar, que va a alabar a Dios, un remanente que va a escuchar la voz del Espíritu, un remanente temeroso. En medio de todo el pueblo malvado, Dios va a levantar un remanente especial. Y eso es lo que Dios está preparando. Todas las cosas que están aconteciendo son medio semejantes a estas cosas que acontecieron, ¿verdad? La cantidad de mortandad, la cantidad de contaminación, la cantidad de cosas que están aconteciendo con la naturaleza y todo lo que está pasando en el mundo. Se asimila a lo que Dios ha hecho y también es un principio de lo que Dios va a hacer cuando reúna todas las naciones, cuando la ira de Dios caiga sobre todas las naciones, sea derramada verdaderamente el enojo del Señor. Pero Dios está preparando un remanente. Todo lo que estamos nosotros aconteciendo, lo que se está aconteciendo en este tiempo, ¿sí? Es un principio que Dios nos hace ver lo que va a acontecer al final de toda la historia. Pero Dios tiene siempre un pueblo que le es fiel. Dice la palabra del Señor que Él va a traer, cuando habla más allá de los ríos de Etiopía, de lugares totalmente lejanos, ¿sí? Él va a traer a sus hijos, los que están esparcidos, los va a traer. Y dice el versículo 11, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré del medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y está hablando de una manera especial a los líderes, ¿sí? Dice la palabra de Dios, los que se rebelaron, los va a sacar, los va a apartar de las ovejas del Señor y nunca más se van a ensoberbecer, ¿sí? Con sus líderes, con esos religiosos que tomaron en vano la palabra de Dios y conforme sus propios, como dice la palabra, su Dios es su propio vientre, no trabajaron para Dios, no fueron siervos de Dios, sino trabajaron para ellos mismos. Vergüenza no tienen, dice que no conocen la vergüenza, han perdido el temor a Dios, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirle, todo lo que termina, lo que comienza con la gran ira de Dios sobre toda la tierra, ¿sí? Termina con una gran bendición para aquellos que están buscando verdaderamente del Señor. Entonces, dice el versículo 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel, dice, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Dice, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice, ¿verdad? Ese es el pueblo que se mantuvo firme, que se mantuvo fiel, que Dios lo va a seguir purificando de tal manera. En el pueblo de Dios no habrá mentirosos, dice la palabra de Dios, ni lengua engañadora. Y las personas verdaderamente honestas son las que pueden dormir y no tienen ningún tipo de temor, porque fíjese lo que dice. Dice, no se hallará, ni en boca de ellos se hallará, lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Cuando la palabra de Dios dice que el justo duerme como un león, no tiene temor de nadie, ¿verdad? Porque justamente el león es el rey de la selva y no hay animal que lo pueda dominar. Entonces dice que el justo va a dormir de esa manera porque no habrá quien nos atemorice, porque estamos verdaderamente en la mano de Dios, cuidados por Dios, y hemos sido apartados de todos los perversos, ¿sí? De todos los perversos. El Señor apartará a los suyos y los apacentará. No habrá en este pueblo, no habrá mentiras, no habrá engaños, no habrá apariencia como se acercó siempre y como se sigue acercando el pueblo de Dios hoy en día, que se acerca con apariencia, ¿sí? Pero su corazón está lejos de Dios. Y ellos no saben que Dios lo sabe. Una persona puede engañar a las otras personas con su apariencia, pero el Señor mismo nos enseñó a nosotros que no nos fijemos en la apariencia, porque es lo que se fija es en el corazón. Y el pueblo de Dios siempre, los primeros, ¿sí? Y los de hoy, siempre
la mayoría se acercan a Dios con apariencia. Por eso la palabra del Señor dice que pocos son los escogidos. Muchos son los que llegan con apariencia, muchos son los llamados, pero pocos son los sinceros, los de corazón bueno, aquellos que han entregado su vida al Señor de una manera incondicional, que el Espíritu les ha enseñado a ser temerosos de Dios, a hacerle conocer la palabra de Dios en su totalidad, que Dios es bueno, claro que es bueno, pero dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Que cuando la ira de Dios se manifieste, como se manifestó en otros tiempos y en los últimos tiempos, de la manera que se va a manifestar, no va a quedar nadie que haya hecho la maldad, va a quedar ileso, porque la ira del Señor vendrá sobre todos aquellos injustos. Dice la palabra del Señor: canta, oh hija de Sión, versículo 14. Le dice al pueblo de Dios que cante, que tenga alegría, justamente por el cuidado y por las promesas que Dios tiene para nosotros. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. El Señor va a limpiar la iglesia. El Señor va a sacar de las iglesias, ¿sí? Cuando el Señor venga, dice que va a apartar los cabritos de las ovejas, ¿sí? El Señor va a apartar a los injustos de los justos. Y le dice a los justos, ¿sí?, que tengan fe, que tengan esperanza, que canten con alegría, con gozo, porque el día del Señor viene y viene para recompensar a los justos. Entonces nos dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel. En medio de ti, escuche, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Gran gozo tendrá el Señor, tiene el Señor, con los justos, con aquellos que cada día van mejorando sus caminos. No son aquellos verdaderamente falsos, hipócritas, engañadores, que piensan que todo está bien. Nada está bien para los que hacen mal, pero aquellos que se sacrifican cada día, que entregan su cuerpo, ¿sí?, que entregan su cuerpo para alabanza, como sacrificio al Señor, negándose en su totalidad a todo pecado. Ellos tienen recompensas preciosas, recompensas divinas aquí en la tierra y luego en la eternidad. Entonces dice el versículo 18: reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ellos era una carga. Y aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a los que cojean y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré por renombre, por alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Amén. Amén. Qué palabra hermosa, ¿verdad? Que nos impulsa ¿a qué? A seguir adelante firme. Sabemos lo que va a acontecer en los últimos tiempos, ¿verdad? Y todo lo que, vuelvo a repetir, todo lo que estamos atravesando ahora es un principio de lo tremendo que va a pasar al final de la historia. Porque fíjese que hoy, si no tenemos ese carnecito famoso, muchos no cobran su sueldo, muchos no pueden entrar a distintos lugares. Y la palabra del Señor, que nos dice que en el tiempo del anticristo, ¿sí?, no se va a poder comprar, no se va a poder vender, no va a haber trabajo, no va a haber asistencia médica, no va a haber absolutamente nada si verdaderamente la marca del anticristo no está en las personas. No quiere decir que esto es
porque muchos se confunden, piensan que esto es, no, esto es lo que nos está diciendo a nosotros, que es un principio de dolor de parto, que le está diciendo a la iglesia, fíjense lo que está pasando y compárenlo con lo que va a pasar para que nos cuidemos, para que estemos siempre firmes en la voluntad y en el propósito del Señor. Todo lo que está pasando es lo que Dios nos está diciendo en pequeña proporción, porque es una pequeña proporción, por más que nosotros veamos todo tan grande, es una pequeñita proporción de lo grande y terrible que vendrá en los tiempos finales. Así que esto es un anticipo para que la iglesia del Señor se fortalezca en la fe y siga adelante confiando en el Señor, sujetándonos a Dios, sujetándonos a las leyes que el Señor nos marca, porque todo lo que Dios está haciendo en este tiempo, en todo hay un propósito divino de parte de Dios. Dios está poniendo sus ojos sobre todos los hijos del hombre aquí en la tierra, pero sobre todo sobre las iglesias. No acercarse a Dios con apariencia, con engaño, con mentira, porque el remanente de Dios, ya dijo el Señor cómo va a ser el remanente, no va a tener lengua de engaño mentirosa, hipócrita, sino va a tener pureza de labio. ¿Sí? Y eso es un trabajo que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer con cada uno de nosotros desde el momento que vino a habitar en nuestro corazón. Amén. Así que firme y adelante, confiando siempre en el Señor, siendo siempre honesto, transparente. Su sí debe ser sí, su no debe ser no. Por lo demás es pecado. No hablar incoherencias, no meternos en cosas que no sabemos, sino hablar justamente con las verdades que nos revela la palabra del Señor. Por eso es que toda palabra, ¿sí?, o toda conversación debe estar a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, y así debe caminar el pueblo de Dios. Amén. Recuerde que son muchos los llamados y son pocos los escogidos. El Señor dice en su palabra, manada pequeña, a vosotros me ha placido daros el reino de los cielos. Manada pequeña quiere decir que los que van a entrar al cielo no son la mayoría, sino son la minoría. Y nosotros debemos estar, ¿dónde? Dentro de esa minoría, dentro de esa manada pequeña, ¿sí?, que sufrió el oprobio mientras que estuvo en este cuerpo, pero que le aguardaba, verdaderamente le aguardaba una vida maravillosa en la presencia del Señor, con todos los santos de todo el mundo, con todos los justos, con todos aquellos que pusieron su cuerpo en servidumbre al Señor, verdaderamente en integridad, porque hay un pueblo en todo el mundo, hay iglesias, quizás pequeñas, no renombradas, no famosas, ¿sí?, de humilde, pobre de espíritu, dice la palabra, ¿sí?, humildad, mansos, esperando el día en que el Señor actúe. Y cuando el Señor actúe, ya no va a ser por 50, 60 años, 70, 80, ¿cuántos años podemos vivir acá? No lo sabemos, ¿verdad? Pero allí va a ser por toda la eternidad. Vamos a poder descansar, no habrá nadie que nos atemorice, no habrá preocupación, no habrá absolutamente nada. Pero bueno, el camino es aquí ahora para poder llegar al final de la meta. Amén. Los quiero mucho. Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que el poder maravilloso de tu Espíritu Santo sea derramado, Señor, sobre cada hogar, Señor. Padre, guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Que nadie cometa el error, Señor, de aparentar ser lo que no es. Nosotros somos lo que somos gracias a ti, Señor, Padre Celestial, con humildad, con mansedumbre, recibir siempre tu palabra, Señor, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, porque eso es lo que tiene el futuro, Señor. El que guarda tu palabra tiene el futuro y tiene un futuro eterno. El que desecha tu palabra, lamentablemente, Señor, el futuro que tienen es un futuro totalmente incierto, un futuro que acarrea enojo, que acarrea ira y acarrea condenación, Señor. Te pido que guardes a tu pueblo, guarda este ministerio en el nombre de Jesús. Toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu casa, sea sobre toda tu familia, matrimonios, hijos, nietos, sean todos bendecidos y guardados por la gracia, por la misericordia y el poder de Dios. Amén
Los quiero mucho. Están siempre en mis oraciones. Oremos los unos por los otros para que Dios nos esté fortaleciendo. A los que están debilitados le dé nueva fuerza, y a aquellos que tienen fuerza le dé aún más fuerza, porque todo lo que viene tenemos que tener toda la fuerza del Espíritu para poder enfrentarlo. Que tengan un hermoso fin de semana. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y nos reencontramos, Dios mediante, el día martes. Un beso grande para todos. Los amo en el amor del Señor. Dios los bendiga.